Hola y bienvenidos al podcast de Cine de Humo Negro, capítulo número 110. Mi nombre es Ángelo Illanes, hoy estoy junto a Pablo Moya. ¿Cómo estás, Pablo? Hola Ángelo, bien, todo bien por acá. ¿Y tú qué tal? Bien también. Buena. Y junto a Héctor Muñoz. ¿Cómo estás, Héctor? Hola Ángelo, ¿todo bien por acá? ¿Cómo estáis, Pablo? Buena Héctor, todo bien también. Qué bueno. Bacán. Hoy día vamos a hablar de La N, estrenada en 1995, dirigida por Matthew Kassovitz. Y esta película la trajo Héctor. Así que como es la tradición de quien trae la película, también nos cuenta de qué se trata. Así que cuando tú quieras nos das la sinopsis. Película francesa, como dices tú, Ángelo, del año 95. Para muchos una de las mejores películas europeas de los 90. Bueno, una historia bien particular. Un joven de un barrio marginal de París es detenido, interrogado, golpeado por la policía y como resultado de eso queda grave en un hospital. Eso trae como consecuencia una serie de disturbios entre los jóvenes de estos suburbios parisinos y la policía. Y la película en el fondo nos cuenta la historia de 3 amigos durante las 24 horas siguientes a esos incidentes. Esa es la premisa de la película. No es tan fácil de describir porque no tiene una estructura tan lineal. Entonces es difícil como enganchar desde dónde contarla. Pero es una película en blanco y negro, entre otras de sus características. Yo no sé si ustedes la habían visto antes. Sí, yo la vi estando en el colegio, en tercero medio, me acuerdo perfectamente. Que fue en ese curso, en una junta con personas que hacían la revolución escolar. Entonces no era como el contexto ideal para sacarle una buena foto. Esa fue mi única experiencia, Diego, con la película hasta ahora. Lo que pasa es que me pasa con este título, que yo lo conozco mucho más por la significancia que tiene para el cine francés y europeo. Como tú decís, Héctor, y estoy muy de acuerdo, es una película emblemática del cine social, de corte social europeo y universal, yo creo. Y me pasa que por haberla visto, no se me quedó grabada, digamos, como una película espectacular, que sin duda lo es, lo reafirmo con este visionado. Pero esa fue como mi gran experiencia con la película. No le saqué una buena foto, pero viéndola ahora, mucho más maduro, mucho más viejo, en el contexto de un reciente estallido social que se produjo acá en Chile, obviamente le termináis sacando otra foto y tengo que decir que la película es bacán, es hermosa. Y un poquito haciendo un paréntesis en esta locución, lo dije en el capítulo que grabamos digo, sobre Dog Day Afternoon de la temporada pasada. A mí cualquier película, weón, que le pegue a la policía me gusta. No tengo que verla, así tiene mi aprobación sin verla. Así que bien, por esa parte. Yo creo que ahí, bueno, podemos ir desmenuzando las partes que tiene la película, pero en mi opinión de entrada es que es una película bacán. ¿Tú, Ángelo, la viste antes? No, esta era la primera vez que la veía. De hecho, la tenía muy pendiente, así que fue una buena oportunidad como para ponerme al día. Y quedé muy bien sorprendido. También me gustó mucho. Y me gustó mucho que, a pesar de ser una película de 1995, se ve muy atemporal y vigente al mismo tiempo. Como que no nos veo como todos los años que han pasado, quizás en términos técnicos, no sé, pero no sus temáticas. Siento que siguen vigentes, están pasando cosas siempre relacionadas con algunos hechos de la película y me gustó mucho el tratamiento que se le dio a los personajes y cómo seguimos a sus protagonistas. Así que quedé gratamente sorprendido, me gustó harto. Buena, bacán. Iba a comentar igual a propósito de lo que dice Pablo, porque también es una película que a mí en lo personal me llegó, no sé, no recuerdo la primera vez que la vi, pero tiene que haber sido 15, 20 años atrás. Y es una película que me quedó muy, muy, muy grabada en la cabeza. Me fue difícil después deshacerme de ella. Y por cuestiones también de trabajo me tocó ocuparla mucho, porque haciendo clase es una película que sirve mucho para tratar distintos temas, porque como dicen ustedes, también es una película de cine social. El cine social generalmente es muy didáctico, es muy pedagógico, entonces sirve como para traer a colación temáticas que se pueden discutir, ¿cierto?, en una sala de clase o en alguna actividad. Y por lo tanto esta película yo la he visto muchas veces a propósito de esos ejercicios. Y me sumo también a lo que dice Ángelo, porque una de las características que a mí por lo menos más me llaman la atención de esta película y que me hacen también tenerla en un lugar especial es el hecho de que sea una película atemporal. No solo porque es una película temporal en términos del tratamiento, porque yo creo que formalmente es una película temporal, es una película muy moderna, pero además de eso, las temáticas que trata son muy atingentes a lo que está pasando, es decir, no solamente conflictos con respecto a la fuerza pública,
sino que también las cuestiones que tienen que ver con los conflictos interétnicos, la migración, ¿cierto? Y todas las consecuencias que tienen estos procesos, digamos, lo estamos viviendo constantemente. Claro. Y es súper interesante que podamos hacer esa lectura como hoy en tiempos modernos, tiempos contemporáneos donde están pasando muchas cosas. Me gustó mucho cómo fuimos conociendo a los personajes, la introducción a ellos y al lugar en el que se mueven. Siento que el lugar toma un protagonismo igual bien importante y quienes están alrededor de ellos también. Como que logramos conocer a un grupo, a una comunidad de alguna forma, en las 24 horas que nos presentan en la película. Y eso lo encuentro súper interesante y muy bien logrado también. Sin duda, coincido con ustedes, chiquillos, cuando hablan de los alcances que tiene la película y la diversificación de sus temas, porque en un principio nos presentan una historia que finalmente termina siendo no de esa manera, o no tratando el mismo tema que se empezó tratando en un principio. La película va evolucionando y en ese sentido yo creo que la dirección es determinante para poder ejemplificar los conflictos sociales, los conflictos raciales que la película deja tan bien evidenciados. Respecto a eso, respecto a la dirección, fue la foto que más sentido le pude dar en esta oportunidad. Por ejemplo, los movimientos de cámara que se producen en la película son fundamentales, creo yo, para llegar a conocer a los personajes y para anticipar un poquito cuáles son las intenciones en ausencia de diálogos, porque la película, si bien tiene mucho diálogo, en partes que son determinantes para el curso de la historia, hay momentos de silencio que son muy importantes. Por ejemplo, no sé, cuando están en la comisaría para sacar a Said, el amigo que te tenía como en media hora de metraje más o menos, y la cámara hace como un movimiento en 360 pero sobre el eje de los protagonistas. Y eso me dio la impresión de que expone precisamente el odio que hay entre las dos partes, digamos entre manifestantes y policía. Y de repente incluso me puedo quedar corto porque son muchos los temas que se pueden desprender de esa secuencia en particular. Entonces creo que en este ítem en la dirección cobra todavía más importancia porque no conocemos en detalle la historia de los personajes. No se desarrollan relatos de manera individual, siento yo. Al menos hasta la hora de metraje, incluso hasta el final de la película. Lo único que sabemos, o lo único que nos compete a nosotros saber como espectadores, o al menos el dato de mayor importancia que conocemos, es que existe efectivamente un grupo de jóvenes que, un poco teniendo un lugar donde llegar y desde a dónde salir, teniendo un origen, digamos, estas personas prefieren pasar la jornada en la calle coincidiendo con personas que comparten su odio hacia la policía e incluso una antipatía, digamos, ante el solo hecho de vivir. Entonces creo, como para resumir la idea, son personas que tienen mucho que ganar y muy poco que perder en el contexto de las manifestaciones sociales. Y todo esto está, me parece, muy, muy bien determinado por la dirección de la película. Sí, completamente de acuerdo. Los movimientos de cámara que estabas mencionando me llamaron mucho la atención y incluso no sé, como que me atraparon en el sentido de qué me quieren contar o qué me están contando. Siento que la dirección que hay acá y la fotografía, como mencionas tú también, Pablo, aportan mucho al desarrollo del relato y a la construcción que están haciendo de esta historia. Me llamó mucho la atención esos movimientos de cámara y eso hace también que apoye esta idea como de atemporalidad que estábamos mencionando al principio. Porque como decía Héctor, se nota moderna en ese sentido. Sí, sin duda. Sí, y eso me gustó mucho. Hay un par de detalles también que a mí me gustan mucho de la película. Primero porque me parece que toma una posición. Eso me gusta, en general. Me gusta cuando los directores en general se posicionan en un lugar y con la película tratan de decir algo que lo dicen, digamos, a tono personal. En este caso yo creo que la película asume un rol de representación de la realidad. Es muy importante, me parece a mí, el inicio, porque el inicio parte con imágenes reales. Hay una primera escena, ¿cierto? Lo primero que vemos en la película es un personaje que está enfrentado a la policía, ¿cierto? Y que les grita... Sí. Que son unos asesinos, que con armas cualquiera, ¿cierto? Y que ellos, en este caso con la gente o el pueblo, solamente tiene piedras. Y entonces, de alguna manera, desde un primer momento ya sabemos quiénes son los malos en la historia. Y ya se nos dice quiénes son los que tenemos que mirar, digamos, con cierto ojo crítico. Porque son nada más y nada menos que asesinos, ¿cierto? Y algo que además después vamos a corroborar durante la película. Claro. Después está la otra parte que también tiene como esta introducción muy media poética, ¿cierto? En imagen y en relato, que es esta historia de este hombre que cae desde el piso 50, ¿cierto? Y que mientras va cayendo, como para tranquilizarse, dice, hasta ahora todo va bien, hasta ahora todo va bien.
pero lo importante no es la caída, sino el aterrizaje, dice el relato, ¿cierto? La voz en off. Claro. Y mientras cae una molotov, una imagen del mundo, ¿cierto? El mundo incendiándose, y que de alguna manera también nos está indicando, siento yo, el desenlace de la película. Para mí el inicio de esta película es fundamental para poder entender lo que va a pasar después. Y por último, una canción de Bob Marley, claro, ¿cierto? Que se llama Burning and Looting, literalmente ardiendo y saqueando, y que de alguna manera también nos relata ese momento que nosotros no vimos, porque nosotros llegamos a la película después de los disturbios, pero la canción y las imágenes, que también son imágenes reales, digamos, nos están contando esos disturbios que existieron entonces antes de que nosotros entremos a conocer a estos tres personajes que nos van a llevar, digamos, por este camino, a conocer esta otra París. Sí, hablando de la música, también que me parece un ítem muy importante para darle un sentido y una profundidad a las distintas secuencias que se van dando, digo, en la película. Y antes que se me olvide, una escena particular. A mitad de la película, cuando suena detrás, ¿verdad?, un tipo de música de resistencia, pero sampleada con la canción más importante de Edith Piaf, mientras una cámara sobrevuela el gueto un poco donde transcurren los hechos. Oh, sí. Me caí de espalda por la hermosura que sacude esa escena. Y que con una sola gran toma y con la musicalización perfecta de fondo te puede hacer entender que realmente las cosas que están pasando en este gueto tienen distintos flancos, tienen distintos frentes, y que hay enfrentadas dos realidades que son totalmente opuestas y que en medio hay un odio que se niega a desvanecerse. Sí, esa secuencia que mencionas, Pablo, yo estaba también así como un poco en éxtasis. Porque me gustó mucho cómo fue introducida, cómo la cámara va como posándose en distintos personajes como de este gueto, hasta llegar a este DJ, digamos. Y luego cómo va sobrevolando, lo encontré muy bien ejecutado. Y eso me hace pensar en como en todas las características visuales que tiene la película y cómo va comunicando ciertas cosas. O sea, yo creo que lo más obvio es el que esté en blanco y negro. Estaba leyendo que fue rodada en color y que en postproducción se cambió a blanco y negro. Y igual es una decisión como importante. Si bien quizás ahora es un poco más común ver películas que tienen ese tratamiento de color, años antes tenía que haber una justificación mucho más de peso para poder hacerlo, creo yo. Y acá, no sé, como que me gusta mucho que sea retratada de esa forma, ¿cierto? Que es como la fotografía de un lugar, de una época, pero que trasciende igual. Mientras la veía pensaba como en esa decisión, y si es que tiene algún significado detrás, quizás no lo sé la verdad, pero me gusta que sea así al mismo tiempo. Para mí tiene dos significados para mí el blanco y negro. Hay uno que quizás es más, no sé si es más evidente, pero es uno que, bueno, uno lee un poquito sobre la película y se encuentra inmediatamente con esta idea de que a partir del blanco y negro se reducen, ¿cierto?, los colores, por lo tanto se reducen las diferencias. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, todos los personajes, independiente de su origen, independiente de sus colores, quedan reducidos a un mínimo común. En este caso, ¿cierto?, el blanco y negro. Y por lo tanto, de alguna manera, el blanco y negro podría reforzar la idea de igualdad. Esta podría ser como la tesis interpretativa más amable sobre el blanco y negro. Pero también me parece a mí que hay otra que es un poquito menos amable, que es más dura y que tiene que ver entonces con esta idea de la violencia, que es el blanco y negro como opuesto. Y que en el fondo funciona como contraste. Es decir, hay una especie de choque entre estos dos opuestos, y que se puede ver reflejado en la violencia que subyace durante la película, porque también, como lo decía Pablo, esta es una película que está transmitiendo una violencia que es subterránea. De hecho, como que uno ve la película y no es que estén pasando tantas cosas, muchas de las cuestiones que están ocurriendo mientras nosotros vamos siguiendo con la cámara a estos tres personajes, vamos a decir sus nombres, a Vincent, Said y Hubert. Estos tres personajes van por la ciudad, ¿cierto? Recorren sus propios barrios, llegan al centro de París, etcétera, etcétera. Y pareciera que no está pasando nada, todo es muy random, muy al azar, ¿cierto? Es un día en la vida de ellos, pero en el fondo hay una violencia que está recorriendo, digamos, por debajo. Claro. Y que en cualquier momento puede explotar, ¿cierto? Y que de alguna manera también para mí es esta decisión también, que es una decisión también particular del director, de ir contándonos la historia a partir de un reloj, ¿cierto? Estos horarios que van apareciendo, es decir, mientras el tiempo avanza,
pero no sé si el tiempo avanza o el tiempo se va acabando, que es como ese doble lectura con respecto a los relojes. No sé cómo lo ven ustedes ahí. Interesante eso. Sí, no le había sacado ese rollo a la hora, pero me gusta. No, y lo que mencionas como de blanco y negro, en ese sentido como de equidad, de alguna manera, siento que funciona porque nos sitúa como espectadores como de parte de quienes están protagonizando esta historia. Independiente como de lo mejor de la postura política que tengamos, que eso igual permea obviamente en ver la película y obviamente está en contra de la policía. Pero es súper interesante cómo nos adentramos en este grupo y logramos como conocer al menos sus vidas durante un día. Y que tal como los personajes de alguna forma también como que obviamos los hechos de violencia que están ocurriendo, o al menos así me pasó a mí, porque es como que se homogeneiza todo de alguna manera. Y eso lo encontré súper interesante como de trabajar. Lo de la hora, quizás yo no le di tantas vueltas y lo vi más que nada como una señal para ubicarnos a nosotros como en el tiempo. Pero siento que es súper interesante eso que mencionas como de que los vamos siguiendo haciendo nada de alguna manera, pero la historia está avanzando y el tiempo está avanzando al mismo tiempo. Entonces no sé, me gusta esa lectura, es nuevo. Claro, respecto a lo que dice Héctor sobre la decisión de haber tratado la imagen en blanco y negro, sí, sabéis que yo también le había sacado un poco esa foto de la segunda tesis que tiraste, Héctor, sobre las diferencias, sobre lo opuesto entre el blanco y el negro. Porque finalmente la transversalidad de la violencia está presente en la película en espacio y tiempo. Es un elemento que está permanentemente presente en la película. Entonces se engancha súper bien con la evolución en el relato que tienen los tres protagonistas, porque claro, como dicen ustedes, se siente como que no está pasando nada. Se siente como si fuera la historia de tres amigos que están pasando por un momento determinado, por una condición geográfica determinada y que su relación está también determinada por lo que sucede en este gueto. En ese sentido, claro, se presenta o se llega a presentar durante varios pasajes, o al menos yo lo percibí de esa manera, como la historia de tres amigos en el fondo. De tres amigos que se tienen que desenvolver en condiciones súper adversas para poder de alguna manera surgir. Y en ese sentido creo que está súper bien representado sobre las imágenes, sobre los tonos que emplea la película para poder ejemplificar este punto. Sobre lo del tiempo, sí, también me pareció muy interesante este elemento integrado. Yo lo vi más por el carácter y lo enganché siempre al carácter del personaje Vincent Cassel. Se llama Vincent el personaje también, ¿verdad? Del actor. Sí. Me dio la impresión siempre en la película, viendo ahora, porque esta foto jamás se la saqué cuando la vi por primera vez, de que está enganchado irremediablemente con el carácter explosivo que tiene Vincent, porque finalmente Vincent siempre está tratando de buscar quizá una excusa para poder comportarse de una forma determinada. Y considerando esto, la explosividad en el carácter que tiene este personaje nos hace pensar que el reloj asume las veces de una bomba de tiempo sobre la volatilidad, digo, en el carácter de Vincent. Exactamente. Entonces, yo creo que está súper bien integrado y de alguna forma te va marcando la pauta sobre la evolución del relato. Sabe ubicarnos dentro del espacio-tiempo de la película. Por esa parte, también los quería llevar un poco a los momentos que pueden parecer muertos dentro de la película, pero que evidentemente no lo son. Como, ¿verdad?, el monólogo de este caballero, ¿verdad?, que emerge como una figura fantasmal mientras estos tipos están discutiendo una cuestión muy importante en el baño respecto a cómo se van a desenvolver para poder tratar con la policía. Y evidentemente enganchado a la personalidad más que nada de Vincent como un hueón explosivo y la personalidad de su otro amigo. Se me van los nombres de los personajes. Said y Hubert. Bueno, el segundo, claro, tiene un carácter mucho más reposado, mucho más conciliador. Y también se puede hacer un poco, yo creo, el paralelismo entre el blanco y el negro con estos dos personajes. Entonces, quería llevarle un poco a esa situación particular respecto al monólogo de este señor. ¿Qué foto le llegaron a sacar a ustedes? Me imagino que Héctor ha pasado por un montón de tesis después de haberlo visto por mucho tiempo. Te lo digo porque me parece una cuestión muy, muy particular dentro de la película. Se siente como una cuestión de demasiada importancia. Y me parece que puede llegar a tener muchas lecturas esa secuencia. Sí, quizás me estáis tirando así como una pelota muy, muy pesada, porque no sé si tengo tampoco una interpretación tan clara. Pero sí hay dos cosas en ese relato que me parecen relevantes, independiente de lo que el relato cuenta. Me parece que hay dos cosas que refuerzan algunas ideas de la película. Primero, este personaje, este viejito particular, ¿cierto?, que sale del baño.
dice algo así como, la pregunta no es si creemos o no creemos en Dios, la pregunta es si Dios cree en nosotros. Que tiene que ver también con una idea del desamparo o de en el fondo también entender como una sociedad o un mundo que está descarriado, ¿cierto? Que pareciera que no tiene rumbo y que bueno, la violencia podría ser también una manifestación de eso. Y lo otro es que los amigos, ¿cierto? Vincent, Said y Hubert escuchan la historia muy particular, muy chistosa, qué sé yo, con su tono dramático también, pero la pregunta de ellos es el detonante de, digamos, de lo que yo creo pretende decir este caballero, porque la pregunta es, ¿pero y qué pasó al final? Claro. Y el caballero dice, bueno, se murió porque según yo es el refuerzo de este relato que la película pretende mostrarnos, que es el hecho de que hasta ahora todo va bien. Claro. ¿Cachai? Para mí la película, por eso decía que al principio ese relato para mí es el resumen de la película, porque cada vez que vemos el reloj es como decir, ya, hasta ahora todo va bien. Después vuelve a aparecer el reloj y volvemos a decir, hasta ahora todo va bien. O sea, hasta ahora nadie ha explotado, hasta ahora este personaje Vincent, sabemos que se le sale la cadena, ¿cierto? Pero todavía no pasa nada. Hasta ahora todo va bien, hasta que, ¿cierto? Tenemos un desenlace donde la cosa revienta. Entonces, ahí donde, no sé si ustedes lo ven igual, porque es una historia bien particular la que cuenta el viejito en el baño. No sé si ustedes le dieron alguna otra vuelta. Sí, yo estaba un poco como Said, que decía así como, ¿pero por qué dijo eso? ¿Pero por qué nos dijo eso? Como que me dejó así un poco. Pero no sé, creo que la interpretación que le pude dar tiene que ver como con el concepto de desamparo que me mencionas, Héctor. Y al mismo tiempo de dónde afirmarse como en estas situaciones. Algunos lo hacen a través de la fe, otros, no sé, de distintas cosas. Y claro, pues es como un constante recordatorio de que esta calma se va a acabar. O no, como una expectación frente a esta bomba de tiempo que estamos viendo. No sé si le di más vueltas que eso, pero lo encontré súper particular como decisión. Incluirlo y dar como suerte de monólogo de historia como tan de la nada. Como que lo encontré curioso, por decirlo menos. Es que sabéis que la verdad es que no le saqué gran foto a ese momento. O sea, me parece, pero desde mi fuero interno, me parece una cuestión que es fundamental para la película, pero el rollo que yo le saqué en un minuto es plantar, ¿verdad?, a este señor que de alguna manera representa una figura de autoridad a través de la experiencia. Entonces los plantáis frente a estos tres cabros que en mayor o menor medida tienen problemas con la autoridad, pero ante la figura de un viejo que en verdad está contando una historia de mierda, loco. Es una historia así como que no va hacia ninguna parte, ¿verdad? Literalmente hablando, por supuesto. No va hacia ninguna parte, los tipos quedan como sumamente extrañados, pero aún así los gallos son suficientemente pacientes para poder respetar la opinión que tiene el viejo. Eso fue un poco el rollo que le saqué en un principio, pero me hace mucho sentido lo que tú decías, Héctor, sobre la orfandad a la que están enfrentados estos tres personajes y en realidad todas las personas que conviven dentro de este gueto o dentro de esta comunidad que está violentada permanentemente. El desamparo al que se ven enfrentados y todo lo que eso significa para poder vivir en condiciones que sean dignas finalmente. Pero más allá de eso, la verdad es que no pude ver. Pero sí es muy interesante lo que plantea esa secuencia, y pensando todavía que ese diálogo, ese texto vuelve a replicarse hacia el final de la película y también un poco se puede enganchar con este mini relato que se levanta a comienzos de la película, como lo había dicho Héctor anteriormente. También quería como reforzar un poquito la idea de esa escena, porque eso que decís tú es que es súper importante, porque yo creo que la película está llena de elementos simbólicos que de repente a uno se le pasan. No tengo la interpretación a todos ellos, pero, o sea, creo que hay un rollo con los espejos. Uh-huh. Me parece que los espejos son súper importantes en la película. No sé si porque de manera obvia el efecto espejo, ¿cierto? En el fondo esta idea de que ese otro es uno mismo y quizás por ahí también jugar con el rollo de la otredad y la diferencia, pero que es una diferencia ficticia. Y quizás lo estoy pensando ahora como en voz alta, a propósito de lo que estaban comentando igual ustedes, esta idea de que, bueno, si somos no somos tan distintos, porque al final todos nos encontramos en el baño, ¿cachai? Todos tenemos que ir a cagar. Y que en una de esas, ¿cachai?
Puede ser que por ahí vaya también el juego con esa historia tan particular y que además justo antes de que el viejito salga del baño, ellos están en una discusión, justo ya vienen peleados Hubert y Vincent, Claro. y Said está en el medio tomándose una leche, es decir, él es como el más infantil de los otros dos, pero los otros dos también tienen visiones distintas. Y ahí de hecho se da un diálogo que para mí también es súper potente en la película porque quizás de alguna manera plantea las dos grandes posturas casi sociopolíticas de la historia, que es por un lado Hubert le dice que el odio genera más odio y la violencia genera más violencia, ¿cierto? Le dice, ¿acaso no fuiste a la escuela? Le dice, eso es lo que te enseñan. Y Vincent le dice, no, pues yo no fui a la escuela, yo soy de la calle. Y lo que aprendí en la calle es que si tú pones la otra mejilla, te cagan. Claro, sí. Y que son dos lecturas que son súper potentes, porque en el fondo casi que uno tendría que decir que ambas lecturas tienen la razón. Claro. Como que es difícil quedarse con una. Y eso también marca para mí el tono de la película, porque estamos constantemente en esas dos posiciones. Hubert es este personaje más racional, que está constantemente tratando como de poner paños fríos, ¿cierto? Poner la pelota en el piso. Hasta que, y esto también es importante en la película, hasta que los toman detenidos a él y a Said. Y los torturan, es decir, le están enseñando a torturar a otro policía. A un policía novato Claro. le están enseñando a torturar con ellos como conejillos de India. Y no sé si ustedes se fijaron, pero Hubert en ese momento cambia su forma. Es decir, él sale de ahí convertido ya no en el pasivo ni en el racional que era hasta ese momento. No sé si captaron como esa diferencia del mismo personaje. Sí, ese momento igual es determinante en Hubert y es cuático como llega a cambiar ciertas percepciones por la experiencia. Entonces eso igual habla como de cómo la película plantea que las experiencias igual nos van forjando. Y en el caso de Vincent quizás estuvo más expuesto de alguna forma. Y podemos ver cómo en Hubert va cambiando quizás no sé si su discurso, pero su forma quizás de ver las cosas. Y es cuático la manera en que lo aprende. Estoy haciendo comillas en el aire. Yo estoy muy de acuerdo con ustedes, chiquillos, en ese punto. Evidentemente hay un cambio en la percepción que tiene Hubert sobre lo que le está pasando en ese momento y lo que les ha venido pasando desde que comienza la película, digamos. Y de alguna forma pasa lo mismo con Vincent, ¿verdad? Un poco para el otro lado. Cuando se separa, ¿verdad?, de los otros dos personajes principales y un poco que en la soledad, expuesto a su propia personalidad, ya no tiene una voz racional, no tiene la voz racional de Hubert que le diga, oye, ¿sabes qué? Te estás comportando a lo mejor equivocadamente, y por otro lado tampoco tiene la voz de la distracción en la que incurre el otro personaje que no lo recuerdo. Entonces en ese sentido pienso que también hay un cambio en la personalidad que hasta ese minuto conocemos de Vincent. Porque de una u otra forma el loco queda asustado cuando se producen estos disparos y cuando se engancha con otras bandas rivales. ¿Se acuerdan cuando va a la discoteca? Y que un poco queda como para adentro. Eso después de alguna forma se vuelve a normalizar con lo que nos presentaron inicialmente de ese personaje. Y un poco incurro en spoilers acá, pero siento que hay un espacio dentro de la película en que el director se permite dudar de la personalidad explosiva que tiene Vincent. Y también se permite dudar de la mesura con la que ha actuado este otro personaje, Hubert, ¿verdad? Teniendo en consideración que también es víctima de violencia racial y que de alguna forma uno no entiende por qué él es tan mesurado en su comportamiento respecto a la opinión que tiene sobre los pacos. Entonces me hace mucho sentido que a partir de una experiencia con las fuerzas policiales, una malsana experiencia con las fuerzas policiales, porque aparte de esa secuencia, bueno, es horrible, cuando lo están torturando en la comisaría, fuera de todo protocolo por lo demás. Sí. Entonces me hace mucho sentido ese cambio en la personalidad de Hubert. Y sobre lo que tú decías, Héctor, sobre los simbolismos que aporta la película, sí, puta, el diseño de producción de la película es maravilloso, encuentro yo. Se encarga, por ejemplo, de contarnos que el deporte siempre es político. Vemos la habitación de Hubert, ¿verdad? Está lleno de referencias políticas deportivas. Sí. No sé si lo estoy expresando bien, pero hay una mención muy importante sobre ese punto en esa única secuencia donde se nos presenta la habitación de Hubert. Y bueno, sin importar la disciplina o el país de origen, ¿verdad? Vemos a Mohamed Ali, ¿cachai? Y por otra parte, yo no sé si es Sócrates, es el de la imagen de fútbol, ¿verdad? Que es muy conocido ese gesto que hace en consideración de la causa latinoamericanista. No sé la verdad, quizás me estoy carleando, pero hay una imagen muy potente que tiene que ver, me imagino, con el fútbol.
O que los grabados, hablando del diseño de producción también, aunque los grabados, por ejemplo, los grabados callejeros son imprescindibles en la cultura de la resistencia, eso también está muy marcado dentro de la película. Por otra parte, me encanta cómo la película le termina pegando en los medios de comunicación, quizás no tan extensamente dentro de la historia de la película, pero sí hay una secuencia que es tremendamente decidora para poder adivinar o asumir cuál es la personalidad de estos jóvenes. Cuando de verdad llega la tele a preguntarles qué es lo que pasa, y de alguna forma, y si me permiten un poco el concepto, haciendo turismo comunicacional. Totalmente. Entonces me encanta, weón, cómo los terminan echando, no sensacionalizando un movimiento que de alguna forma se está gestando a partir de la violencia policial. Y esa weá a mí me parece muy, pero muy, muy bien incorporada al relato. Y bueno, como tú decías, Héctor, puta, hay perlas dentro del guión que son bacanes. Por ejemplo, hablando de esta misma escena de la prensa yendo a este gueto, cuando Vincent les dice, oye, tú querías encontrar algo conmovedor, digo, y joder a la gente para conseguir una exclusiva. Loco, se va de frente contra estos gallos que finalmente no están aportando nada a la situación que están viviendo ellos. Sí, ¿no? Y de hecho, no son muchas las escenas, son poquitas, pero hay 2 o 3 intervenciones de la televisión, además de los periodistas, pero cada vez que hay una pantalla de televisión, la pantalla de televisión está mostrando violencia. Ah, sí, pues tenés razón, toda la razón. Sí. Cada vez que aparece la tele lo único que muestra es violencia. Eso, por supuesto, creo que viene también a reforzar el trasfondo de esta película, ¿cierto? Como casi como un estudio sociopolítico acerca de la violencia en muchas de sus dimensiones, ¿cierto? Porque no solamente es la violencia en términos del cara a cara, del odio que se puede tener hacia un otro, sino que además una violencia estructural, ¿cierto? Una violencia institucional, claro, etcétera, etcétera. Una violencia geográfica, es decir, una ciudad que además está lejos de ser la ciudad glamorosa que se nos ha enseñado constantemente, París, sino que una ciudad absolutamente fragmentada, quebrada, desencontrada entre sus mismos habitantes, ¿cierto? Es decir, Vincent y Said y Hubert llegan a París y son literalmente unos bichos raros, no saben dónde están, pero se mueven por ahí, tratan de relacionarse con el mundo, pero efectivamente no pertenecen al lugar que en el fondo también viven ahí. Quizás por ahí también el simbolismo de la Torre Eiffel cuando se apaga, ¿cierto? Claro. Es decir, ya no es una ciudad no es una ciudad de tantas luces. La de la vaca, esa no la entendí tampoco. Las veces que he visto esta película nunca he podido captar el tema de la vaca. No sé si tiene que ver con el blanco y negro. No sé si tiene que ver con alguna referencia cultural, porque tenemos personajes, ¿cierto?, que son de distintos orígenes, de distintas etnias, religiones. No sé si por ahí hay algo que se nos pierde por la distancia contextual con la historia, pero también son elementos que para mí van reforzando, digamos, la película como un todo, que esa es una de las cuestiones que siempre me encanta de esta película, y en general de las películas que me gustan es porque son redonditas. O sea, funcionan como un bloque sólido y cada uno de sus elementos están muy bien pensados, están muy bien ubicados para reforzar, digamos, una idea fuerza que en este caso, ¿cierto? Ya la hemos conversado. Eso no me queda claro finalmente sobre si los 3 protagonistas viven en la periferia de París, ¿o no? Claro, bueno, me es imposible saber porque no conozco, pero me imagino que debe ser como vivir en Santiago, ¿cierto? Vivir en alguna de las comunas más periféricas en las que tenéis que tomar un tren o un metro, ¿cierto? Para poder moverte. No, claro. No estoy seguro, a lo mejor se me pasó esa parte, pero en ningún momento en el inicio de la película nos sitúan en una locación específica. Pero sí, más adelante se habla de París como la ciudad donde finalmente viven estas personas. Bueno, no sé, cabrón, yo la verdad es que recomiendo mucho la película, me encanta, me gustó mucho volver a verla, no me acordaba de casi nada, estamos hablando de 20 años de haberla visto por primera vez, quizá un poquito menos, pero me gustó mucho saber que existen películas atemporales y que de este tipo más de corte social, y que a partir de los visionados que podamos tener sobre ellas se puedan plantear discusiones en torno a los temas que presenta la película. Además que la película visualmente tiene una imagen muy estilizada, yo creo que eso está favorecido principalmente por el tratamiento de las imágenes que finalmente están presentes en la película, blanco y negro hablo, y lo que resalta mucho más con la versión remasterizada. No sé si ustedes vieron esa versión o vieron otra, pero la imagen de la versión remasterizada, weón, es un lienzo, weón, fabuloso. Sí. Parece una película muy sencilla y muy de acuerdo con Héctor respecto a que no lo es. No es una película sencilla. En el papel se podría ver con una cuestión muy simple,
pero la verdad es que la profundidad del relato abarca y tiene un alcance mucho mayor sobre muchas cuestiones que hoy día todavía podemos seguir discutiendo en términos sociales. Así que de mi parte, muy recomendada. Sí, yo también la recomiendo harto. Quedé muy sorprendido, agradecido también como de la oportunidad de verla por primera vez. Saldé una deuda con esta película, así que bacán por ese lado. Y me gusta mucho y voy a insistir como en esta vigencia que tiene en términos sociales y también como de estilo. Siento que es una película que podemos analizarla desde su discurso, pero también en términos como formales, lo que hemos estado mencionando. Y en ese sentido quedé muy entusiasmado con lo que estaba viendo. En el contexto de las complejidades que nos estaban mostrando, por las que estaban pasando estos personajes y el contexto sociopolítico en el que estaba inserto. Pero la recomiendo mucho, siento que es una película que perdura y perdurará. Es atemporal como mencionaba al principio, pero es una temporalidad con la que nos podemos sentir relacionados por las situaciones en las que estamos viviendo y que vamos a vivir seguramente. Así que yo la recomiendo mucho, quedé muy, muy satisfecho viendo esta película. Sí, atemporal y desterritorializada, diría yo. Podría estar pasando en cualquier parte. Sí, eso. No nos olvidemos que hace un par de años atrás un personaje dijo que vivíamos en un oasis. Es como el resumen de decir, hasta ahora todo va bien, claro. Hasta ahora todo va bien y de repente reventó. Así que sí, no, totalmente recomendable. Es una película muy entretenida además y sobre todo porque yo creo que, sin ánimos como de dar spoiler, pero el final es bastante potente. Te deja como revisando de nuevo la película en tu cabeza, como que volvís a revisarla otra vez de todo lo que pasó para poder entender el desenlace. Uh-huh. En general uno queda muy enganchado con la película después de verla. Sí. Entonces vamos cerrando el capítulo de hoy. Como siempre, agradecer a Rock the Food que siempre nos acompaña y recomendar el otro podcast que tenemos en Humo Negro, el álbum esencial del equipo de música. Y también saludar a nuestros amigos de Se Escucha Desde Acá y escucha lo que está muy muy bueno. Así que gracias Héctor, gracias Pablo. De mi parte me despido y nos escuchamos en un próximo capítulo. Gracias Ángelo, chao Pablo. Listo cabros, que estén súper bien, cuídense mucho. Adiós. Chau chau. Chau.